Lo que estás a punto de escuchar cambiará cómo ves la historia. Imagina por un momento que naciste en Europa, en el año 54 después de Cristo. No importa el idioma que hablabas, no importa la religión que practicabas, no importa la tribu o el pueblo al que pertenecías. Tu vida entera habría estado dictada por una ciudad que probablemente nunca conocerías en persona: Roma. Sus leyes, sus impuestos, sus soldados, incluso su forma de entender el tiempo y la muerte, habrían moldeado tu existencia. Y aunque vivieras a cientos de kilómetros de Italia, aún serías romano. Roma no era solo un lugar. Roma era el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo que conoces se derrumba? Roma no necesitaba estar frente a ti para dominarte. Si naciste en cualquier punto de Europa, desde Hispania hasta Judea, desde Britania hasta Egipto, vivías bajo su sombra. Sus carreteras conectaban ciudades que antes ni siquiera sabían que existían entre sí. Sus monedas eran las que usabas para comerciar. Su calendario regía tus días. Pagabas impuestos al emperador. Obedecías leyes redactadas en latín. Y si eras hombre, incluso podías ser reclutado para servir en sus legiones, marchando a guerras en tierras que jamás imaginaste. Así era el poder de Roma, absoluto, invisible y omnipresente. No necesitabas ver el Coliseo, ni pisar el Foro, ni contemplar el Tíber para ser parte de Roma, porque Roma ya estaba dentro de ti. Durante siglos, Roma fue invencible. Una máquina imparable de poder, conquista y control. Pero ningún imperio es eterno. Los historiadores aún debaten las razones exactas de su caída, pero casi todos coinciden. Roma no fue destruida por un solo enemigo, sino por sí misma. La primera gran grieta fue económica. Roma se había sostenido durante siglos sobre una base de esclavitud. En su apogeo, 1 de cada 4 habitantes de Roma era esclavo. Eran la fuerza que alimentaba los campos, las minas, las casas y las guerras. Pero cuando el imperio dejó de conquistar nuevas tierras, el flujo de esclavos se detuvo. Y como Roma nunca buscó innovar en tecnología agrícola o productiva porque siempre tuvo mano de obra barata, la economía simplemente colapsó. La segunda herida no vino de fuera, sino de dentro. Los llamados bárbaros ya no eran enemigos, eran parte del ejército. Roma, incapaz de sostener sus fronteras, comenzó a contratar mercenarios germánicos y godos. Pero esos soldados no luchaban por la gloria de Roma, sino por oro. Su lealtad era hacia el general que los pagaba, no hacia el emperador ni la ciudad. Así, el ejército romano se convirtió en un cuerpo extraño, sin identidad romana. A eso se sumó la corrupción política. Los emperadores caían uno tras otro, asesinados, traicionados, reemplazados. En menos de 100 años, Roma tuvo más de 20 emperadores, y la mayoría no murió de viejo. El imperio era demasiado grande para gobernarse, demasiado inestable para reformarse, y demasiado dividido para defenderse. Roma no cayó en un día, cayó lentamente, desde dentro. 4 de septiembre del año 476 después de Cristo. Ese día, el último emperador de Roma, un joven llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto por un jefe germano, Odoacro, sin fuegos, sin explosiones, sin apocalipsis. Roma no cayó con un estruendo, cayó con un suspiro, y con su caída, Europa cambió para siempre. Las grandes ciudades romanas se despoblaron. Las calzadas dejaron de mantenerse. Los acueductos se quebraron y nadie los reparó. El comercio colapsó. El dinero perdió valor. La organización desapareció. Las estructuras de mármol fueron saqueadas para hacer chozas de madera. Los teatros se convirtieron en establos. Los foros, en campos de cultivo. Las bibliotecas,
en polvo. El mundo antiguo se estaba desintegrando frente a los ojos de quienes aún vivían en él. Miles de romanos urbanos huyeron a zonas rurales buscando refugio, protección o simplemente tierra que cultivar. Lo que alguna vez fue una red de ciudades conectadas por caminos, comercio e ideas, se fragmentó en pequeñas aldeas aisladas, desconectadas, olvidadas. Donde antes había un imperio, ahora solo quedaban ruinas, hambre y miedo. Con el colapso del imperio, también se derrumbó la ley, el orden y la esperanza. Pero en medio de la oscuridad, una nueva autoridad comenzó a tomar forma: la Iglesia. Los obispos, antes figuras espirituales, se transformaron en líderes políticos. Actuaban como jueces, administradores e incluso gobernadores locales. Y en lo alto de toda esta nueva estructura estaba él, el Papa, un hombre que ya no solo guiaba almas, ahora guiaba pueblos. Mientras las antiguas instituciones de Roma se deshacían, la Iglesia Católica las absorbía, las reinterpretaba, las reconstruía. En muchos lugares, los monasterios reemplazaron a las bibliotecas, los altares reemplazaron a los senados y los himnos reemplazaron a las leyes. Los monjes no solo rezaban, también cultivaban, enseñaban, copiaban libros y resguardaban el saber clásico. Ellos mantuvieron viva la cultura grecorromana cuando el mundo quiso olvidarla. Cuando un viajero veía un campanario a lo lejos, sabía que allí había cobijo, comida y orden. En un mundo sin emperador, la cruz se convirtió en corona. La Iglesia no solo sobrevivió a Roma, la reemplazó. Con la caída de Roma, ya no había imperio, ni emperadores, ni ejércitos organizados. Europa era un tablero roto, lleno de tierras, pero sin reglas. Y cuando el orden desaparece, el poder se vuelve local. Así nació el feudalismo, un sistema donde la tierra lo era todo, y el que tenía tierras, tenía hombres. Los reyes, débiles e incapaces de proteger su reino, entregaban parcelas de tierra a señores feudales. A cambio, les exigían algo simple, pero vital: espadas. Estos señores formaban sus propios ejércitos privados. Juraban lealtad al rey, sí, pero su verdadera fidelidad era hacia su propio feudo. Y así, poco a poco, el poder dejó de estar en el trono y se enterró en la tierra. Los campesinos trabajaban las tierras del señor, a cambio de protección contra saqueadores, bandidos y vikingos. La paz se compraba con obediencia, la libertad con cosechas, y la estructura que una vez unificó a Europa se transformó en una red de microrreinos enfrentados entre sí. Cuando Roma cayó, su voz no se apagó de inmediato, pero empezó a cambiar. El latín, lengua del poder, de la ley y del comercio, comenzó a quebrarse. En cada aldea, en cada feudo, las palabras se adaptaban, se acortaban, se mezclaban. El aislamiento entre regiones, la falta de educación y la caída de las escuelas imperiales hizo que la lengua única se fragmentara en muchas voces nuevas. Ya no era el latín del Senado, era el latín del campo, del mercado, del campesino, y con los siglos, esas variantes se convirtieron en algo más. En español, francés, italiano, portugués, rumano, Roma ya no era un imperio, pero vivía en cada palabra. Roma había muerto, pero su sombra seguía viva, y algunos quisieron resucitarla. En el este, el emperador Justiniano emprendió una ambiciosa campaña para reconquistar las tierras perdidas del Imperio Occidental. Sus ejércitos derrocaron al reino vándalo en el norte de África, vencieron a los ostrogodos en Italia y recuperaron algunas ciudades en Hispania. Pero ese sueño costó demasiado. Las guerras fueron tan devastadoras que Italia quedó hecha escombros. Y mientras Justiniano miraba al oeste, los persas amenazaban por el este y los eslavos cruzaban el Danubio. El sueño imperial se desangraba.
por todos los flancos. Luego, siglos después, otro hombre se atrevió a intentarlo: Carlomagno. En el año 800 fue coronado por el Papa como emperador de los romanos. Nacía así el Sacro Imperio Romano Germánico, pero era solo un eco, un reflejo distorsionado del pasado. Nunca controló todo el antiguo imperio, nunca tuvo su poder centralizado, y jamás fue Roma. Aún así, su existencia lo decía todo. Para gobernar Europa, había que invocar el nombre de Roma. Mientras Europa lidiaba con las cenizas de Roma, en el desierto nacía una nueva fuerza que cambiaría la historia para siempre. En el año 610, un comerciante llamado Mahoma, nacido en la Meca, comenzó a recibir revelaciones de Dios. Esas palabras sagradas darían origen al Islam y al Corán. Sus enseñanzas, centradas en el monoteísmo, la justicia y la comunidad, encendieron una revolución espiritual y social. En apenas unas décadas, los ejércitos musulmanes conquistaron vastos territorios: el Imperio Persa, parte del Imperio Bizantino, el norte de África y hasta la península ibérica. Lo que alguna vez fue suelo romano, ahora hablaba árabe, rezaba hacia la Meca y seguía una nueva fe. Sin embargo, no todo fue imposición. A muchos se les permitió conservar su religión, pero con el tiempo, miles eligieron convertirse, atraídos por las ventajas sociales, fiscales y espirituales del Islam. Roma caía en silencio, y otra civilización se alzaba con fuerza, arte y fe. Roma cayó, pero su espíritu nunca desapareció. Cayó su imperio, sus emperadores, sus ejércitos, pero sus ideas siguieron respirando en las leyes, en las lenguas, en las piedras de cada ciudad de Europa. Roma vive en el español que hablas, en las iglesias que ves, en los caminos que recorres y en el derecho que te gobierna. Porque Roma no fue solo una ciudad, fue una civilización sembrada en el alma del mundo, y aunque cambió de forma, nunca dejó de existir. Roma cayó, pero su historia sigue viva en nosotros. Y si llegaste hasta aquí, tú también formas parte de ella. Si este viaje por el pasado te hizo ver el mundo con otros ojos, suscríbete al canal para seguir explorando juntos los momentos que cambiaron la historia. Deja tu like si este video te enseñó algo nuevo y cuéntanos en los comentarios: ¿crees que algún imperio moderno caerá igual que Roma? Nos vemos en el próximo capítulo del pasado, porque la historia no se olvida, solo espera ser contada.